gracias, Señor. Muy buenas tardes, soy el pastor Jorge Maisonet y está usted en sintonía de nuestro programa Oasis en el Desierto, grabado aquí en el templo Oasis en el Desierto, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. ¿Sabía usted que un oasis es un lugar de descanso en medio de un lugar hostil? ¿Qué hostil puede ser la vida? Enfermedades, problemas matrimoniales o familiares. ¿Y cuántas crisis tiene que enfrentar la persona en este siglo XXI en el que vivimos? Pero Dios es misericordioso y compasivo y nos dio la Biblia, la palabra de verdad y su santo evangelio. Eso es lo que predicamos aquí y es lo que usted va a ver dentro de unos momentos. Bienvenido. 2 meses estudiando sobre el libro de Nehemías y sobre los 40 días en la palabra. Creemos firmemente que si va a haber un avivamiento, un despertamiento espiritual, si va a haber en nosotros un resurgimiento de fuerza en aquel que la necesita, va a ser a través de la palabra del Señor. Vamos a seguir dándole a este tema. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias porque nos permitiste llegar hoy a tu casa de oración. Nos permitiste hoy llegar a adorarte, a bendecir tu nombre. Y ahora, Señor, a ponernos a estudiar tu palabra, que es la verdad. Señor, te adoramos porque tú eres fiel y verdadero. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra nunca pasa de moda. Tu palabra es eterna. Tu palabra nos alimenta y nos liberta. Y hoy vamos a predicar de tu palabra a tu pueblo. Te pedimos, Señor, fruto y gran edificación para cada persona. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesucristo. Muy bien, saluda a 2 o 3 por ahí cerca de ti. Dale un fuerte Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Y ya pueden ocupar sus asientos después de eso. Amén. Quiero leer un verso, pueden sentarse, en Mateo capítulo 7 y versículo 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron contra esa casa con ímpetu, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Nosotros tenemos ya algunas semanas enfatizando la palabra de Dios y su valor y su poder en la vida del creyente y en el mundo. Estamos plenamente convencidos y queremos dejar eso establecido firmemente como uno de los pilares fundamentales de convicción de esta congregación, que la Biblia es la palabra de Dios y que toda nuestra fe y que todas nuestras convicciones tienen que estar fundamentadas en alguna manera en la palabra del Señor. Nosotros no podemos permitirnos ser como personas que la Biblia les compara como un viento fluctuante, llevados por todos lados, como una hoja que se la lleva el viento, de doctrinas, de ideas, de convicciones. Porque hay muchísimas en este mundo y muchas que están por nacer, que van en contra de la palabra del Señor, por lo tanto en contra de Dios. Pero nosotros no queremos jamás encontrarnos en contra de Dios. Nosotros deseamos siempre estar caminando en armonía con Dios, honrando al Señor, viviendo de acuerdo a sus mandamientos y sus preceptos,
para poder también a la vez recibir los resultados, las promesas que Él hace a todos aquellos que optan por vivir para Él. Así que, hermanos, con eso en mente fue que nos dimos a la tarea de predicar en el libro de Nehemías, porque ahí vemos un claro ejemplo de cómo impactó en la vida de ese pueblo la palabra de Dios. Cuando el pueblo le pidió a Nehemías, a Esdras más bien, que le trajeran, o sea, que él trajera la palabra y le leyera la palabra al pueblo, después de todo un día entero de estar escuchando la palabra de Dios, ese pueblo cayó de rodillas llorando en arrepentimiento. Después empezaron a reírse en regocijo y abrazarse y hacerse regalos unos a otros. La palabra produjo quebrantamiento, después produjo alegría y luego produjo obediencia, porque comenzaron ellos a obedecer mandamientos que por muchos años, en todo el tiempo del cautiverio, ellos no habían obedecido esos mandamientos que Dios les había dado a ellos a través de Moisés, pero ahora volvieron nuevamente a obedecer cosas que algunos desconocían, porque fue una generación que nació en el cautiverio. Otros sí conocían, pero no estaban practicando. Hubo un avivamiento, un despertar, una reconexión con Dios y con el cielo en ese pueblo, y todo fue por la palabra del Señor. Dios obró en el corazón de su iglesia. Entonces nosotros en preparación a nuestra campaña de 40 días en la palabra empezamos a predicar esos mensajes. Luego entramos en esos 40 días. No con el fin de que al final de los 40 días ya terminó la campaña y ya volvamos a lo mismo, sino al contrario. La idea de este tiempo de intensa búsqueda, investigación y estudio de la palabra de Dios, de un tiempo que apartamos para exaltar la palabra de Dios en nuestra vida, en el sentido de dándole prioridad sobre otras cosas que quizás estaban tomando prioridad en nuestras vidas, el trabajo, el entretenimiento y muchas cosas, algunas malas y otras no malas, pero no obstante, cosas que estaban haciendo que la Biblia fuera solo un libro que cargamos con nosotros a la iglesia, pero que rara vez se abría para extraer de él las verdades eternas de Dios para nuestras vidas. Pero hubo un despertar, hubo una nueva aplicación de lo que significa buscar a Dios a través de su palabra durante estos 40 días, pero solo para que sirviera como el arranque de una práctica y una norma autoimpuesta en nosotros mismos de vivir diariamente meditando y estudiando la palabra del Señor. La idea no es solo 40 días, la idea es que en ese tiempo se hayan aprendido técnicas y métodos para toda una vida de búsqueda del Señor a través de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque necesitamos integrar la palabra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos hacer la palabra de Dios parte de nuestro ser. Tiene que venir a entretejerse en nuestra mente y en nuestro corazón, al grado que tenga influencia en todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra. Y vamos a ver ahora en dos mensajes, mitad hoy y la otra parte la semana que viene, cómo integrar la palabra de Dios en mi vida. Y vamos a usar algunos de los versos que se memorizaron durante esas 6 semanas de estudio y de memorización de las Escrituras. Y la primera manera en que podemos integrar la palabra de Dios en nuestras vidas es construyendo nuestra vida sobre ella o edificando nuestra vida sobre ella, basado en el versículo que acabamos de leer en Mateo capítulo 7 y versículo 24. Pero bueno, antes de continuar, yo quiero que veamos este corto videoclip. Fue hecho para niños, pero es un mensaje muy claro y va con lo que
Acabo de leer en Mateo capítulo 7, versículo 24, y el primer punto de este mensaje. Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar. Piedras acarrió, muros construyó, y en la blanda playa su casita levantó. Llegó la lluvia y el temporal, vinieron grandes olas del mar. El agua salió, la playa inundó, se llevó la casa y aquel hombre fracasó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Un hombre sabio fue a construir sobre una roca que había allí, y le dijo a Dios: yo soy tu albañil y tú el arquitecto que me debe dirigir. Vino la lluvia y el vendaval, vino el torrente con su caudal. Por más que empujó con mucho furor, la roca de Cristo los embates soportó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Bueno, la idea era ver lo que voy a comentar ahora en este versículo. En fin, para nosotros poder tener una vida de éxito, necesitamos construir nuestra vida sobre la roca sólida de Jesucristo, que viene siendo igual a la roca sólida de la palabra de Dios, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Cuando nosotros edificamos nuestra vida sobre la roca, estamos garantizando un resultado según el deseo de Dios para la humanidad, según los planes y los propósitos de Dios para nosotros. Construir nuestra vida, es decir, tomar decisiones y vivir según los fundamentos no confiables o las bases no confiables que el mundo nos ofrece, diferente a la palabra del Señor, nos estamos nosotros entonces poniendo en el lugar de recibir resultados diferentes a los que Dios desea para nosotros. Ahí es donde viene el desastre, ahí es donde viene la complicación en la vida familiar, en nuestra propia alma y en nuestro destino eterno. Quisiera mencionar algunas de esas bases no confiables que el mundo desearía
que nosotros como creyentes abrazáramos como el fundamento sobre el cual vamos a poner nuestra vida. Y una de esas bases no confiables es la cultura popular. El mundo con sus ideas. Romanos capítulo 12 y verso 2 nos dice: no os conforméis a este siglo. Otra forma de decirlo en otra versión es: no se amolden al mundo actual. ¿Por qué? Porque el mundo actual, la cultura popular, las ideas que se han venido a aceptar culturalmente como la norma, muchas veces van en contra de la palabra de Dios y en contra del Señor. Y vivir una vida no en el fundamento de la palabra de Dios es como el que edificó su casa sobre la arena. Esa cimentación de la cultura popular es arena. Y cuando vengan los vientos y cuando vengan las tempestades y cuando venga el juicio final, nos vamos a dar cuenta que nosotros vamos a ser derribados y destruidos. Lo que nos da a nosotros la firmeza y el éxito es que nuestra vida esté construida sobre la palabra del Señor. Y Jesús mismo fue el que nos enseñó esto. Entonces el mundo dice que es aceptable vivir en unión libre. El mundo dice muchas cosas, pero no porque es popular y no porque la mayoría de la gente lo ha venido a aceptar como un estándar, no porque las películas lo respaldan, la música, el arte moderno. Eso no significa que es la verdad. Nosotros tenemos que basarnos en lo que es la verdad según las Sagradas Escrituras, sea popular o no sea popular, sea culturalmente aceptado o estemos nosotros como el salmón nadando en contra de la corriente. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, el creyente necesita cuidar de tener su vida, como dijo Cristo, fundamentada en sus palabras, en la Biblia. Otra base no confiable en la que mucha gente han puesto toda su confianza y se han cimentado en ello para edificar su vida es las tradiciones. Ahora, no todas las tradiciones son malas, pero hay algunas tradiciones que sí lo son. La tradición de celebrar un cumpleaños, algunas familias tienen tradiciones internas a nivel familiar que son sanas y no tienen nada de malo, pero son acciones repetitivas, ¿no? Que se van repitiendo. Pero cuando topa uno con una tradición que no va en armonía con Dios, ahí es donde una decisión tiene que ser tomada. El que opta por dar preferencia a la tradición sobre la palabra de Dios está edificando su vida sobre una base no confiable, sobre arena que un día se va a venir abajo. El apóstol San Pablo, él hizo eso por mucho tiempo. En Gálatas capítulo 1, él da testimonio de su vida antes de su conversión. Y lo que él menciona en cuanto a su vida antes de su conversión, dijo que él persiguió a la iglesia del Señor y explicó por qué. Dijo, porque era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, de sus antepasados, que de Dios, que del evangelio, que de la verdad. Cuando uno basa su vida en tradiciones que van en contra de la verdad de Dios, es una receta segura para el desastre y no podemos permitir eso en nuestras vidas nunca. Hay que checar las tradiciones, hay que checar el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Lo hacemos porque tiene algún respaldo en la palabra de Dios o simple y sencillamente porque así lo hicieron mis abuelos, mis bisabuelos, mis tíos, mis padres y es ya una tradición que practicamos esa tradición casi con los ojos cerrados? Hay muchas tradiciones religiosas que nos inclinan a la idolatría, que nos inclinan hacia la hechicería, nos inclinan hacia glorificar a las tinieblas, participar a veces en actos hasta inmorales según la palabra del Señor. Entonces es importante checar que las tradiciones no sean las que están dictando nuestro proceder, sino la palabra del Señor. Acuérdense que Cristo chocó mucho con la tradición de los fariseos y de los ancianos. Muchas veces a él lo acusaron de que él estaba en contra, que sus discípulos no se sometían a las tradiciones de los ancianos. Y hubo mucha
mucho conflicto entre Cristo y entre los fariseos y los ancianos, porque Jesucristo vivía según Dios y el corazón de Dios, y él ignoraba muchas de las tradiciones que se habían arraigado tanto entre los judíos que muchos habían llegado a pensar que agradaban a Dios con cumplir con esas tradiciones. Es importante analizar las tradiciones, si van o no conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo como creyentes es construir nuestra vida sobre la base sólida de la palabra del Señor. La tercera base no confiable es la razón. Now, no quiero decir con esto que tenemos que ser seres irracionales y vivir vidas desordenadas, ¿no? De ninguna manera. Es una facultad, una bendición que Dios nos dio a nosotros, del poder razonar, y tiene su lugar en nuestras vidas. Pero lo que quiero decir con esto es que no siempre es confiable la razón. Los seres humanos somos capaces de engañarnos a nosotros mismos y de razonar ciertas conductas que son claramente condenadas en la palabra del Señor, que claramente, de manera indisputable, nos van a llevar a la destrucción. Pero nosotros podemos, con nuestra capacidad intelectual y mental y emocional, convencernos y razonar y dar explicaciones muy elaboradas y sofisticadas para decir no está tan malo o no es malo, cuando muchas veces sí lo es. Entonces, confiar enteramente en la razón tampoco es una base confiable para fundamentar nuestra vida. Se debe de utilizar, pero siempre sometiendo esos pensamientos y esas convicciones que vienen a raíz del raciocinio, comparándolo siempre con la palabra del Señor y sometiéndolo siempre a la palabra de Dios. Y donde no checa una con otra, siempre dar preferencia a la palabra de Dios y ajustarnos a nosotros a la palabra, y no tratar de que ella se ajuste a nuestro razonamiento. La cuarta base no confiable sobre la cual mucha gente fundamenta su vida es las emociones. Al igual que el raciocinio, las emociones también son muy variables y son cambiables también. O sea, cambian de una generación a otra. Lo que era aceptado por generaciones pasadas ya no lo es en estas generaciones. Las emociones van subiendo y bajando, aún en nosotros mismos, hermanos, en nuestro propio ser. Gente que basan toda su vida y toman todas sus decisiones en base a lo que sienten, a su estado emocional. Son personas muy inestables que van a lograr muy poco en esta vida porque están fundamentando su vida en una base que no es confiable. Tenemos que basarla en la palabra de Dios. Cuando las emociones dicen que estoy justificado en sentir odio, cuando las emociones me inclinan hacia una venganza, cuando las emociones me inclinan hacia la pereza, cuando las emociones me inclinan hacia actos y hábitos que claramente me van a llevar a la destrucción, que la Biblia, la palabra de Dios enseña que son emociones que deben de ser sometidas, deben de doblegarse al Señor para que las emociones de Dios o el pensamiento y el deseo de Dios dominen nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, porque de no estaríamos basando nuestra vida sobre puras emociones y necesitamos basarla en la palabra del Señor. Así es que ni la cultura popular, ni las tradiciones, ni el razonamiento, ni las emociones es el fundamento sólido sobre el cual debemos fundamentar nuestra vida. Si tú y yo queremos beneficiar de estos 40 días en la palabra, necesitamos terminar con una clara y firme convicción de que yo voy a vivir mi vida sobre la base de la palabra del Señor, y ese va a ser el fundamento sólido. Todo lo voy a checar a la luz de las Escrituras. Cada decisión que voy a tomar, los pensamientos que voy a permitir en mi mente y los que voy a rechazar, las emociones que voy a permitir en mi corazón y las que voy a rechazar, todo va a ser basado en lo que el Señor enseña en las Escrituras que es lo correcto. Ahora,
No todas las emociones son malas. Y aún las emociones malas tienen su funcionamiento en nuestras vidas. Déjenme explicarles. Cuando uno de repente siente odio contra otra persona, yo no le estoy diciendo que ignore esa emoción. Estoy diciendo que no permita que esa emoción controle su conducta para que actúe según esta emoción le está indicando. La emoción de odio, la emoción de rencor, de coraje, puede impulsarlo por un camino de violencia o de ignorar o de rechazar a ese individuo y pecar contra Dios de esa manera, porque eso va en contra de la palabra de Dios. Pero tampoco es bueno ignorarla por completo. Pregúntese por qué. Las emociones indican y pueden indicarnos problemas más profundos debajo de la superficie en nuestras vidas. Es como el dolor. Siento dolor de cabeza, pero ¿por qué? ¿Qué me está diciendo ese dolor de cabeza? Ese dolor de cabeza me puede estar quizás indicando que tengo la presión alta. Ese dolor de cabeza tal vez me está indicando que estoy viviendo una vida extremadamente estresada y necesito yo relajarme un poco. Posiblemente no me estoy alimentando bien y la falta de ciertos nutrientes están causando ese dolor de cabeza. Ignorar el dolor de cabeza no es sabio, sino que necesito ahora hacerme algunas preguntas y orar y buscar el por qué lo tengo y tratar de sanar eso. Y las emociones son muy parecidas, hermanos. Uno no odia por odiar. Uno no siente pereza por sentir pereza. Estas emociones muchas veces indican en nosotros algo. Por ejemplo, una persona que le falta la fe ante un reto difícil en su vida, esa falta de fe va a producir ansiedad. Esa ansiedad va a producir frustración. Esa frustración va a producir enojo. La persona explota en enojo. Pero ¿qué está diciéndole ese enojo? Si se pone a analizar las cosas, que no está confiando en Dios, está confiando en sí mismo. Su impotencia está produciendo esa frustración que se ha convertido en enojo. Esa emoción de enojo le puede ayudar si la analiza a la luz del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Pero eso es muy diferente a entregarse a las emociones y hacer lo que ellas le dictan. Segundo, aparte de construir nuestras vidas sobre la sólida roca firme de la palabra de Dios, necesitamos también alimentarnos con la palabra de Dios. Para poder nosotros beneficiar de estos 40 días en la palabra a largo plazo, por el resto de nuestra vida, necesitamos convertir en un hábito diario el alimentarnos con la palabra del Señor. Necesitamos asegurarnos de analizar la vida siempre a la luz de la palabra, convirtiéndola en la roca firme sobre la cual estamos nosotros parados, sobre la verdad eterna de Dios. Pero volviendo a alimentarnos con la palabra de Dios, Colosenses 3:16 dice: que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Habitar es morar, es vivir, es que esté implantada. El Señor decía que la palabra de Dios esté implantada en nosotros, que continuamente esté ahí en nuestras vidas. Debemos de alimentarnos continuamente con la palabra del Señor. Esto es bien importante para vivir una vida exitosa como creyentes, para vivir una vida de triunfo sobre las potestades de las tinieblas, sobre la tentación en nuestras vidas, sobre el maligno en general, para saber cómo agradar a Dios. ¿Qué necesitamos hacer para agradar a Dios? Todo esto lo vamos descubriendo viviendo una vida de continuo alimentándonos con la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, primero necesitamos recibir la palabra de Dios con nuestros oídos. Recibir la palabra de Dios con nuestros oídos, lo vimos durante estas clases. O sea, escuchar. Ahorita está teniendo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. El libro de Nehemías vimos al pueblo escuchando la palabra de Dios. Dice la Biblia que la escuchaban atentamente, con profunda reverencia
había en ellos una admiración de Dios que salía y se revelaba a sí mismo a través de las Escrituras. Esa misma admiración debe de haber en cada uno de nosotros por la palabra cuando la estemos escuchando. Necesitamos tomarnos el tiempo, hermanos, para escuchar la palabra de Dios, porque cuando lo estamos haciendo, nos estamos alimentando. La Biblia nos enseña, el apóstol San Pedro dijo en el capítulo 2 de Primera de Pedro, que la palabra de Dios es leche espiritual, que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra de Dios, sin adulteración, sin que le reste nada, pura palabra viviente de Dios, pero desearla como un niño recién nacido desea la leche. Así necesitamos desear la palabra de Dios. Interesante cómo el Espíritu Santo utilizó el ejemplo de un bebé deseando la leche con un creyente deseando la palabra. Dios nos está queriendo decir que la palabra de Dios es la nutrición que mantiene en vida al creyente, así como también la leche lo hace con un bebé infante. No es algo opcional, sino si vamos a crecer saludablemente y no complicar nuestras vidas con enfermedades del alma, no estar débiles y truncar nuestro crecimiento, vamos a tener que ser estudiantes de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es nuestra nutrición. Cristo también habló de la Biblia como nutrición, como alimento. Dijo en Mateo 4, cuando estaba enfrentando a Satanás en la tentación en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Está diciendo, el ser humano no puede solamente alimentarse con el pan literal, el alimento para su cuerpo, sino que el ser humano necesita, paralelo con ese alimento literal, físico, para desarrollar y nutrir su cuerpo físico, necesita junto con eso también el alimento que va a alimentar su alma, que va a alimentar su fe, su corazón, su entendimiento de Dios. Y ese alimento es toda palabra que procedió de la boca de Dios. O sea, la Biblia, las Escrituras. El creyente, cada uno de nosotros, tenemos que alimentarnos diariamente con la palabra de Dios, como escuchando la palabra del Señor. Es bien importante. Número 2, necesitamos leerla. Leer la palabra de Dios. Es indispensable nosotros tener la Biblia no como un fetiche que trae buena suerte. Me acuerdo en mi niñez haber oído el testimonio de una hermana que veía la Biblia como un objeto supersticioso. Salió ella de el ocultismo y las supersticiones religiosas y entró a la vida cristiana, y un día, para la buena suerte, antes de acostarse, abrió la Biblia y la puso así en la cabecera de la cama para dormir y que los espíritus fueran espantados por la Biblia. Para su gran sorpresa, oyó una voz de un espíritu inmundo retándola, burlonamente diciéndole que eso lo sabía, eso lo sé yo, eso lo sabía. La Biblia no espanta a los espíritus. La Biblia tiene que ser integrada en nuestro ser, y cuando sale de nuestra boca, entonces es una espada de dos filos para hacer huir a las tinieblas. Se convierte en un arma poderosa para espantar a los espíritus. Cuando sale de la boca de un creyente, sale en fe del corazón de una persona que se ha entregado a Dios, y Dios lo está usando como su instrumento para establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, necesitamos leerla, hermano, no solo tenerla abierta en casa, no solo cargarla con nosotros o tenerla en un librero. No hace el bien que Dios desea que haga hasta que nos tomemos el tiempo para leer la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Gracias a Dios que en México, aquí, el nivel de analfabetismo, está muy bajo, sino que
tenemos nosotros la bendición de muchos programas que existen para ayudar a la gente a estudiar, conocer, aprender a leer los que no sepan. Pero Dios es tan bueno en misericordia que aparte de esto nos ha permitido la Biblia grabada en CDs. Tenemos la Biblia en el internet. Tenemos Biblias hasta ilustradas. Hay tantas maneras en las que nosotros podemos oír y conocer la palabra del Señor que Dios ha hecho disponible para nosotros. Pero una de ellas es la forma antigua que nunca debemos perder la práctica, que es leer la palabra de Dios. Queremos nosotros fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios y queremos nosotros alimentarnos con ella, como escuchándola y leyéndola, pero también necesitamos estudiarla. Hay una diferencia entre leer y estudiar. Yo leo un periódico, pero no lo estudio. Hay cosas que se pueden leer para obtener una información general y superficial de lo que está uno leyendo, pero también existe algo que requiere más tiempo y otras herramientas, y es el estudio. Cuando ya uno va a estudiar la palabra de Dios, va a tomarse el tiempo para checar en el diccionario el significado de algunas palabras, checar en el mapa dónde se encuentra ubicada tal ciudad de tal ciudad, para agarrar una idea mejor de las distancias que caminaron estas personas, el tiempo que se tomaron de llegar de un lugar a otro, el tipo de topografía que había en esa región. Hay muchas maneras en las que uno puede enriquecer y profundizar en el conocimiento de las Escrituras a través de un estudio de la palabra de Dios que va más allá de solamente leerla. Acuérdense, hermanos, las perlas no se encuentran arriba en la superficie del mar, sino hay que profundizar abajo, tocar fondo para llegar a donde están las perlas. Y el diamante tampoco se encuentra en la superficie. Hay que meterse profundamente en las minas para encontrar el diamante. Y las joyas preciosas de la palabra del Señor no están en la superficie, sino que se tiene que tomar tiempo adicional para investigar, para estudiar la palabra del Señor. Así que tenemos que oírla, tenemos que leerla, tenemos que investigar o estudiarla, muy importante. Y número 4, tenemos que reflexionar, o sea, meditar. La Biblia dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo? Meditando. El ejemplo que tenemos de esto es de rumiar, lo que hacen las vacas cuando rumean, saqueándole el nutriente, ¿no? al pasto que están comiendo, lo tragan, lo vuelven a sacar, lo siguen masticando. Y el concepto ahí es de la palabra que ingerimos, la volvemos a sacar durante el día y volvemos a pensar en esos conceptos y empezamos a conectar esos textos con otros textos y hacernos preguntas claves acerca de eso que leímos en la mañana. ¿A quién se estaba dirigiendo el Señor? Qué interesante. ¿Cómo debió haber reaccionado el público? Se visualiza uno dentro de ese pasaje en su imaginación. Empieza uno a analizar palabra por palabra y frase por frase. Esto es meditar la palabra de Dios. Se leyó la palabra de Dios, se escuchó la palabra de Dios, se estudió la palabra de Dios. Cristo mismo nos enseñó que estudiáramos la palabra de Dios. La Biblia nos enseña en Juan capítulo 5 y verso 39 que escudriñemos. Escudriñar es precisamente estudiar profundamente, pero también necesitamos meditar en la palabra del Señor todo el día, todo el tiempo que podamos nosotros meditar en la palabra de Dios. Necesitamos hacerlo porque en este proceso lo que estamos haciendo nosotros es estamos alimentándonos con la palabra.
al estar alimentándonos con esa palabra y empezar a actuarla, estamos cimentando nuestra vida sobre esa roca sólida de la palabra de Dios. Ella es la que nos va a sacar adelante, hermanos, en el día de la prueba y en el día de la tentación. Es la que nos va a orientar y dirigir y mostrar el camino que debemos tomar. Cuando hay muchas voces dándonos opiniones opuestas y tratando de dirigir nuestra vida en diferentes direcciones, ¿a quién le escucho? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? El Señor tiene la manera de dirigirnos a través de su palabra. Y esa es la tercera manera que nosotros podemos integrar la palabra de Dios en nuestras vidas, y es confiando en ella. Confiando en ella. Necesitamos confiar en la palabra del Señor. Hay pocas cosas que son dignas de confiar, y ninguna hay que se compare a la palabra del Señor, porque esta tiene el respaldo de Dios mismo. Mire, las personas no pueden fallar y nosotros podemos fallar a la gente. Se falla quizá por no tomar en serio el compromiso, pero a veces está fuera del poder de la persona. Una persona puede con todo su corazón desear apoyar a otro individuo, pero a él mismo en su humanidad se le atraviesan o se le cruzan cosas fuera de su control, donde de repente se da cuenta que no va a poder hacerlo. Está en el hospital, por ejemplo, o de alguna forma perdió todo su dinero y iba rumbo a llevárselo a otra persona, y en el camino perdió la billetera. Cosas suceden. Por eso la Biblia dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Está hablando de una confianza total en otra persona, porque los seres humanos, sea por las razones que sean, podemos fallarnos unos a los otros. Pero el Señor no. Confiar en la palabra de Dios es confiar en algo que no nos va a defraudar, no nos va a fallar. Dios no nos va a fallar. Dios es fiel. Dios es un Dios que cumple su pacto, su palabra, su promesa con su pueblo. Por lo tanto, la palabra de Dios es confiable. Salmo capítulo 119 o el Salmo 119, verso 105, nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero a mi camino. ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? Es la que nos ilumina en el tiempo de oscuridad de nuestras vidas, cuando no sabemos qué estamos pisando, qué hay enfrente de nosotros, qué obstáculos hay enfrente de nosotros. Estamos en tinieblas, de esos momentos y tiempos de confusión en nuestras vidas. Pero el Señor dice: yo voy a poner mi palabra. Tú lee mi palabra, tú medita en mi palabra, tú estudia mi palabra. Tú escucha mi palabra, y lo que entiendes de ella con la ayuda de mi Espíritu Santo, tú hazlo tal y como está ahí. Pon la palabra por delante. Esa es la lámpara que va a ir señalándote el camino que debes de seguir, las pisadas que debe dar. Obedécela y no tengas miedo, porque es una roca bajo tus pies, es algo sólido. A la esposa le dice el Señor que se someta a su esposo. Al esposo le dice el Señor que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. A los hijos el Señor le dice que se sometan a sus padres como un mandamiento delante del Señor. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Hay que hacer la palabra del Señor. Y en el hacer la palabra de Dios vamos descubriendo cómo Dios nos va sacando hacia adelante, honrando aquel que Dios dice que debemos de honrar. La palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos ser adoradores en todo tiempo. ¿Qué hago en momentos de angustia? ¿Qué hago en situaciones donde siento como si Dios me abandonó? Mis sentimientos me dicen que estoy solo. Las circunstancias me indican que no tengo amparo. Mis emociones me dicen que sienta rencor contra aquellos que me habían prometido ayuda, y en el momento que más los necesité no están presentes para ayudarme.
¿qué hago? ¿Me abandono a las emociones? ¿Dejo de leer la Biblia? ¿Dejo de ir a la iglesia? ¿Dejo de llamarle a mis hermanos? ¿Empiezo a odiar? ¿Me vuelvo a los vicios? ¿Me voy a hacer algunas tranzas para ganar dinero más fácil? Tantas opciones que hay. Estoy confundido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero a mi camino. ¿Qué dice la palabra de Dios que haga? En este momento tengo que vivir en santidad, así que necesito poner a un lado la opción de hacer una tranza. La Biblia dice que tengo que amar a mis enemigos, así que necesito ignorar las emociones que me dicen que odie. La palabra de Dios me va guiando y me voy sometiendo a ella. Y eso es vivir la vida sobre la roca de la palabra de Dios. Esa es la persona firme que va a salir de esa tribulación, va a salir de esa prueba, va a salir con mayor grado de fe, con mayor consagración, firme en el Señor. Hermanos, hay mucha gente que empieza en este camino y lo abandonan. Y tienen todas las excusas y las razones que en su razonamiento son justificadas por haber dejado el camino de Dios. Casi siempre es culpa de otra persona. Rara vez es su propia culpa. Pero ¿saben qué? En realidad lo que pasó fue que dejó de pisar sobre la palabra de Dios. En un momento dado dejó de cimentar su vida en la roca y la empezó a cimentar en las emociones, en el razonamiento, en las tradiciones, en las ideas de la cultura, hasta que ganaron preeminencia en su vida. Y cuando se abandonó a tomar decisiones en base a estos cimientos no sólidos, entonces se derrumbó su vida, porque la tormenta era muy fuerte para esa cimentación. La única cimentación que garantiza que el edificio no se venga abajo en el momento de la tormenta es esto. Es la palabra del Señor. Son las verdades que están aquí. Esto es la lámpara y el lumbrero que nos guía en esta vida. Y hay 3 otros puntos más, pero los voy a dejar para la próxima semana, para no alargar mucho, para que se nos quede más y disfrutemos de mejor retención. Pero resumiendo, queremos terminar estos 40 días en la palabra comenzando una vida con la práctica diaria de la búsqueda del Señor a través de su palabra, con una mentalidad de construir nuestra vida sobre la palabra del Señor y de alimentarnos regularmente con la palabra de Dios y de confiar en la palabra de Dios. Iglesia, si esto hacemos, valió la pena estos 40 días. Si esto hacemos, vamos a ser gente diferente, mucho más difícil. Va a ser que el enemigo nos tumbe si nosotros hacemos estos 3 consejos básicos que le acabo de dar. Vas a disfrutar tu vida, vas a tener más gozo y vas a tener más paz, porque la verdad de Dios nos trae paz y nos trae gozo al corazón. Y si hay algo que necesita la humanidad, es gozo y paz. Hay mucha gente deprimida. Hay mucha gente, hermanos, que no quieren saber de nadie ni de ellos mismos, dependiendo de drogas y dependiendo de alcohol y dependiendo de tantos entretenimientos para poder saciar la sed del alma. Y nosotros los creyentes podemos encontrar la fuente inagotable del agua viva, la palabra de Dios, para saciar la sed de nuestra alma. Fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Mujer, si tú supieras quién soy yo, quién es el que habla contigo, tú me estarías pidiendo a mí agua y yo te daría agua viva y jamás volverás a tener sed. Tu alma quedará saciada. Necesitamos echar mano a esa fuente inagotable, hermanos, de la agua viva y del pan fresco de la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pónganse de pie, vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy las gracias, Señor Jehová, porque nuevamente tú nos recuerdas el valor de la palabra tuya y su poder en nuestras vidas. Yo te ruego, Dios, que tú nos libres del engaño de Satanás, de las tinieblas de este mundo que nos quiera desviar de la palabra tuya, que es una roca firme y sólida bajo nuestros pies. Yo te pido, Señor Jehová, que tú no nos dejes caer en la trampa del maligno, el diablo mentiroso, que vino a matar, a robar y a destruir. Y cómo busca continuamente destruir nuestras vidas. Pero, Señor Jehová, nos hemos determinado, dígalo conmigo, yo me he determinado vivir según la palabra de Dios, meditarla, estudiarla, leerla y obedecerla para estar firme sobre la roca, caminando por fe en ella, porque la Biblia es confiable. Amén. Gloria a Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios es bueno. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pasa, hermano, por favor. Muy bien, espero que haya sido de su agrado este programa, que haya en alguna manera tocado su corazón y edificado su vida. Los invitamos a volver a sintonizar la próxima semana a esta misma hora y cuéntale a sus amigos lo que Dios está haciendo a través del programa Oasis en el Desierto.